Libro del Génesis, capítulo 31. Supo Jacob lo que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Y se dio cuenta Jacob de que Labán no lo miraba en la misma forma que antes. Entonces Yahvé dijo a Jacob: Regresa a tu patria, a la tierra de tus padres, pues yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a sus esposas Lía y Raquel, las que vinieron al campo donde estaba el rebaño, y les dijo: Veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he servido a su padre con todas mis fuerzas y que él se ha burlado de mí, cambiándome 10 veces mi salario, pero Dios no le ha permitido que me perjudicara. Cuando él decía: las crías manchadas serán para ti, todas las ovejas parían corderitos manchados. Y si decía: las rayadas serán tu sueldo, todo el rebaño tenía corderitos rayados. De esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño a vuestro padre para dármelo a mí. Pues me ocurrió una vez, cuando era el tiempo en que entraban en celo las ovejas, que alcé los ojos y vi entre sueños que los machos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y de varios colores. Y el ángel de Dios me dijo en sueños: Jacob. Yo respondí: aquí estoy. Y añadió: fíjate bien cómo los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados. Esto es así porque he visto todas las cosas que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, en donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste un juramento. Ahora levántate y vuélvete a la tierra en que naciste. Respondieron Raquel y Lía: ¿acaso tenemos que ver algo todavía con la casa de nuestro padre, o somos aún sus herederas? ¿No hemos sido tratadas como extrañas después que nos vendió y se comió nuestra plata? Pero Dios ha tomado las riquezas de nuestro padre y nos las ha dado a nosotras y a nuestros hijos. Haz pues todo lo que Dios te ha dicho. Se levantó Jacob e hizo montar en camellos a sus mujeres e hijos, y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, volviendo donde su padre Isaac a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Jacob actuó a escondidas de Labán y no le avisó nada sobre su partida. Tomó pues todo lo que poseía y emprendió la huida. Atravesó el río Éufrates y se dirigió a las montañas de Galaad. Al tercer día avisaron a Labán de que Jacob había huido. Se hizo acompañar por los de su tribu y durante 7 días los persiguió hasta que lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero Dios se acercó a Labán el arameo en un sueño y le dijo: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Labán alcanzó a Jacob. Como éste ya había levantado sus tiendas en el cerro de Mizpa, Labán instaló las suyas en el de Galaad. Labán dijo a Jacob: ¿qué me has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto engañándome? ¿Por qué no me avisaste? Yo habría hecho una fiesta para despedirte con cantos y cítaras y tambores. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echabas de menos la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán: yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas. Pero eso sí, al que descubras que tiene en su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos, revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lía y en las de las 2 criadas, pero no encontró nada. A continuación, entró en la tienda de Raquel,
Pero Raquel había tomado los ídolos familiares y colocándolos debajo de la montura del camello, se sentó encima mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre, le dijo: «Perdone, mi señor, si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que le pasa a las mujeres». Registró pues y no encontró los ídolos. Entonces Jacob se enojó y reprochó a Labán: «¿Cuál es mi delito? ¿Cuál ha sido mi pecado para que así me persigas? Después de revisar todas mis cosas, ¿qué objeto de tu casa has encontrado? Colócalo aquí, a la vista de tu familia y de la mía, y que ellos sean jueces entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras no han mal parido, y nunca he comido ni un cordero de tus rebaños. Los animales destrozados por las fieras no te los traía, sino que yo mismo los reemplazaba, y tú me exigías lo que había sido robado de noche o de día. De día me consumía el calor, de noche el frío, y no conciliaba el sueño. Ya llevo 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tus rebaños, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y Dios terrible de Isaac no me hubiera asistido, con toda seguridad que tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos, y por eso anoche pronunció su sentencia». Respondió Labán a Jacob: «Estas hijas son mis hijas, y estos hijos son mis hijos. El ganado también es mío, y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer mal a mis hijas y a sus hijos? Ven, hagamos un pacto entre los dos y que quede una prueba de ello». Jacob tomó una piedra y la puso de pie, y dijo a los de su familia: «Recojan piedras». Todos se pusieron a juntar piedras, hicieron con ellas un montón y luego comieron sobre él. Labán lo llamó Gerar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: «Este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo». Por esto se llamó Galed y también Mizpah, porque dijo: «Que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Si tratas mal a mis hijas, o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios, que es testigo de nuestro pacto». Labán añadió dirigiéndose a Jacob: «Mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos. Ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, ni tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea juez entre nosotros». Entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Libro del Génesis, capítulo 32. Labán se levantó muy temprano, pesó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y se fue. Así volvió Labán a su lugar. Jacob, por su parte, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob: «Este es un campamento de Dios», y por eso llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob mandó a avisar de su llegada a su hermano Esaú en Seir, en los campos de Edom. Los mensajeros recibieron las instrucciones siguientes: «Digan a mi señor, a Esaú, de parte de su servidor Jacob: he vivido con Labán y con él he permanecido hasta hoy. He adquirido bueyes, burros, rebaños, mozos y sirvientas, y ahora quiero avisarte, esperando que me recibirás bien». Volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob: «Hemos estado con tu hermano Esaú, y él mismo viene ahora a tu encuentro con 400 hombres». Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Dividió en 2 campamentos a la gente que estaba con él, y lo mismo hizo con el ganado, las ovejas y los camellos, pues pensaba: si Esaú ataca a un campamento, el otro podrá salvarse. Luego oró así: «Yahvé, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac,
Tú me dijiste: vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres, que yo seré bueno contigo. Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la gran bondad que has tenido conmigo, porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que mi bastón. Pero ahora, al volver, tengo suficiente como para hacer 2 campamentos. Líbrame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú, no sea que venga y mate a todos, a la madre con sus hijos. Pero eres tú quien me dijo: te colmaré de bienes y tu descendencia será como la arena del mar que nadie puede contar. Y pasó allí aquella noche, echó mano a lo que traía consigo para enviar un regalo a su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 mulas y 10 burros. Luego los dividió en varios grupos y confió cada uno de ellos a un servidor con esta orden: vayan delante de mí y mantengan cierta distancia entre un grupo y otro. Al del primer grupo le recomendó: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas y de quién es el rebaño que vas guiando, le contestarás: todo pertenece a tu siervo Jacob, y todo es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones al segundo, al tercero y a todos los demás que guiaban los rebaños, y les dijo: así han de hablar a Esaú cuando lo encuentren. Y también le dirán: tu siervo Jacob ya viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensaba: lo aplacaré con los regalos que le envío delante, y cuando después me encuentre frente a él, quizá me reciba sin enojo. Envió pues los regalos por delante, y él se quedó aquella noche en el campamento. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Yaboc. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente, y también hizo pasar todo lo que traía con él. Y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Este, viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Jacob. Y el otro le dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta: dame a conocer tu nombre. Él le contestó: ¿mi nombre? ¿Para qué esta pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte cuando cruzó Panuel, y él iba cojeando a causa de su cadera. Por esta razón, los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo, porque tocó a Jacob en la ingle sobre el nervio del muslo. Libro del Génesis, capítulo 33. En cierto momento, Jacob levantó la vista y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, distribuyó a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 siervas. Situó a las 2 siervas con sus hijos por delante, detrás colocó a Lía con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos y se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó. Echándose sobre su cuello, lo besó y los 2 rompieron a llorar. Levantó después la vista y al ver a las mujeres y a sus hijos preguntó: ¿qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos y se postraron. Por último,
se acercaron José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú: ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob: esos eran para ganarme tu favor. Le dijo Esaú: hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó: no, por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios, y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Vamos, dijo después Esaú, pongámonos en marcha, que yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor sabe bien que los niños son delicados, y tengo ovejas y vacas paridas, que si las hago andar muy apuradas, en un solo día todo el ganado menor morirá. Vaya mi señor delante de su siervo, y yo caminaré con calma al paso del ganado que viene detrás de mí, y al paso de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Respondió Esaú: por lo menos acepta que se queden contigo algunos de los hombres que me acompañan. Jacob replicó: no es necesario si tengo paz contigo. Aquel mismo día regresó Esaú a Seir, y Jacob se dirigió a Sucot, donde se construyó una casa e hizo chozas para sus rebaños. A esto se debió que aquel lugar fuese llamado Sucot, o sea, chozas. Regresando de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tiendas. Allí construyó un altar, llamando a este lugar el Dios de Israel. Libro del Génesis, capítulo 34. Dina, la hija que Lía dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país. La vio Siquem, hijo de Hamor el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la violó. Pero se quedó prendado de Dina, hija de Jacob, se enamoró de la joven y cortejó a la muchacha. Entonces Siquem dijo a su padre Hamor: toma para mí a esa joven. Jacob se enteró de que su hija Dina había sido deshonrada, pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, dijo nada hasta que regresaron. Hamor, padre de Siquem, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había pasado. Estos hombres se enojaron muchísimo porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debe hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: Siquem, mi hijo, está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego que se la den por esposa. Sean nuestros parientes, dennos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse libremente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina: les ruego que me perdonen, yo les daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor, y yo les pagaré lo que quieran, pero denme a la muchacha por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor. Les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues entre nosotros eso es una vergüenza. Daremos nuestro consentimiento con una sola condición: que se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos los varones que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos las de ustedes, viviremos con ustedes y con ustedes formaremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Estas palabras agradaron a Hamor y Siquem, su hijo. El joven no tardó en hacer lo que se le pedía, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además, Siquem era el de más prestigio e influencia en la familia de su padre.
Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de su ciudad y hablaron a sus conciudadanos reunidos allí. Les dijeron: estos hombres son gente pacífica. Dejemos que se establezcan aquí y se muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos las nuestras como esposas a ellos. Pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo, y es que todos los varones nos hagamos circuncidar tal como lo hacen ellos. Si aceptamos, sus rebaños, sus posesiones, sus animales y todo lo que tienen será de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando estaban más doloridos, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, agarraron sus espadas, entraron en la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de sus vacas, ovejas, burros y de todo lo que había en la ciudad o en el campo. Se llevaron como botín todas las riquezas, a las mujeres y a los niños, y saquearon todo lo que encontraron dentro de las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví: me han dejado en mala situación, y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y los fereceos que ocupan el país. Yo solo tengo unos pocos hombres, y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto con toda mi gente. Pero ellos respondieron: ¿íbamos a dejar que nuestra hermana fuera tratada como una prostituta? Libro del Génesis, capítulo 35. Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso por nombre Israel. Y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después, Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en que había hablado con Dios, y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel, y faltando ya poco para llegar a Efratá, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil, y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo: ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues se estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor.
pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, que es Belén. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal-eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Jacob tuvo 12 hijos, hijos de Lía: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la sirvienta de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Selfa, la sirvienta de Lía: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambré, junto a Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Libro del Génesis, capítulo 36. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposas a mujeres cananeas: a Ada, hija de Elón elitita; a Olibama, hija de Aná, hijo de Sebeón el jorita; y a Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rauel, y Olibama tuvo a Jeús, a Hielón y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas, a todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra que habitaban. Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir, y estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Rauel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Timna, Omar, Sefo, Gatam y Cenez. Elifaz, hijo de Esaú, tenía también a Timna como concubina y le dio a luz a Amalec. Estos son los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Rauel: Nahat, Saraj, Samma y Mesa. Estos son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Olibama, esposa de Esaú, hija de Aná, hijo de Sebeón, fueron estos: Jeús, y Elón y Coré. Estos son los jefes de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú: el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenez, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Rauel, hijo de Esaú: Maat, Sara, Samma, Mesa. Estos son los jefes de Rauel en la tierra de Edom, y son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Olibama, esposa de Esaú, son Jeús, y Elón, Coré. Estos son los jefes de Olibama, hija de Aná, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, y estos sus jefes: Esaú es Edom. Estos son los hijos de Seir el jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sebal, Sebeón, Aná, Disor, Eser y Disán. Estos son los jefes de los joritas, hijos de Seir en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Tamna era hermana de este mismo Lotán. Los hijos de Sebal fueron
Albán y Manahat, Ebal, Sefe y Onam. Y los hijos de Zebeón, Aya y Aná. Este Aná es el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras andaba pastoreando los burros de su padre Zebeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Olibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Andam, Esebán, Getrán y Caram. Los hijos de Eser fueron Balaán, Sabán y Acán. Y los hijos de Disán, Uz y Aram. Estos son los jefes joritas, el jefe Lotán, el jefe Sebal, el jefe Sibón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disán. Estos son los jefes joritas, y estas son sus tribus en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que hubiera reyes en Israel. En Edom reinó Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinaba. A la muerte de Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sara, natural de Bosra. Jobab murió y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a Madián en los campos de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y le sucedió en el reino Semla de Masreca. Murió Semla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. A la muerte de Saúl subió al trono Balanán, hijo de Acober. Murió Balanán y ocupó el reino Adar, cuya ciudad se llamaba Fau, y su mujer Metable, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de Esaú, y son los nombres de sus familias y sus territorios: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Jefet, el jefe Olibama, el jefe Eta, el jefe Finón, el jefe Cenés, el jefe Temán, el jefe Mabaar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, y estos son los nombres de sus clanes y de las tierras que ocupan. Esaú es el padre de los edomitas. Libro del Génesis, capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión, informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. «Miren», les dijo, «el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía». Sus hermanos le dijeron: «¿Eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos?». Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. «Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu padre, y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti?». Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem, e Israel dijo a José: «Tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos». Contestó José: «Aquí estoy». Su padre le dijo: «Anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo».
Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó: ¿Qué buscas? Le respondió: Estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó: Se han ido de aquí, pues les oí decir: Vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: Allí viene el soñador. Este es el momento. Matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo: No lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén. Échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca sin agua. Se sentaron para comer. Cuando alzando los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y volviendo donde estaban sus hermanos les dijo: El muchacho ya no está, ¿y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: Esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: Estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entretanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Libro del Génesis, capítulo 38. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Jirá, que era de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán, y estando en Kesib, dio a luz un tercer hijo al que puso el nombre de Sela. Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: Cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé, y también a él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela se haga mayor, porque Judá tenía miedo de que Sela muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su amigo Jirá de Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas.
alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Enaín, que está en el camino a Timna, pues veía que Sela era ya mayor y todavía no la había hecho su mujer. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: «Déjame que me acueste contigo», pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: «¿Y qué me vas a dar para esto?». Él le dijo: «Te enviaré un cabrito de mi rebaño». Mas ella respondió: «Bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes». Judá preguntó: «¿Qué prenda quieres que te dé?». Ella contestó: «El sello que llevas colgado de tu cuello con su cordón y el bastón que llevas en la mano». Él se los dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y quitándose el velo se puso sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo de Adulam con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la prostituta que se sienta en Enaín al borde del camino?». Le respondieron: «Nunca ha habido prostituta alguna por allí». Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo: «No la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados». Judá respondió: «Que se quede nomás con la prenda, con tal que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito, y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa». Como 3 meses después, le contaron a Judá: «Tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo». Entonces dijo Judá: «Llévenla afuera y que sea quemada viva». Pero cuando ya la llevaban, ella mandó a decir a su suegro: «Me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón». Judá reconoció que eran suyos y dijo: «Soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela». Y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo diciendo: «Este ha sido el primero en salir». Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. «¿Cómo te has abierto brecha?», dijo la partera, y lo llamó Pérez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Seraj. Libro del Génesis, capítulo 39. José, pues, fue conducido a Egipto y Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo, y se quedó en casa del egipcio, su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento, Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero José se negó y le dijo: «Mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él, nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios?». Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. Cierto día, José entró en la casa para cumplir su oficio y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: «Vamos,
acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en mano su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo: miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar, y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos. La mujer depositó el manto a su lado hasta que el patrón de José llegó a casa y le repitió las mismas palabras. Ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí. Cuando grité pidiendo auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos. Cuando el patrón oyó lo que le decía su esposa: mira lo que me ha hecho tu esclavo, se puso furioso. Tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. Pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él, y hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que se hacía en la prisión, José lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía: Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Libro del Génesis, capítulo 40. Sucedió tiempo después que dos funcionarios, el que preparaba las bebidas para el rey de Egipto y el panadero principal, cometieron algunas faltas contra su señor el rey de Egipto. Faraón se enojó contra el que le preparaba las bebidas y contra su panadero, y los entregó en custodia al capitán de la guardia en la misma cárcel en que estaba José. El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera, y quedaron algún tiempo arrestados. Una noche, tanto el que preparaba las bebidas como el panadero principal del rey de Egipto tuvieron ambos un sueño en la prisión, y cada sueño requería una interpretación. Cuando José los vino a ver por la mañana, se dio cuenta de que estaban muy preocupados. Preguntó entonces a esos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión: ¿por qué amanecieron con tan mala cara? Y le contestaron: los dos hemos tenido un sueño y nos falta alguien quien lo interprete. José les dijo: ¿no es Dios quien da el interpretar los sueños? Vamos, cuéntenme lo que soñaron. El que preparaba la bebida del rey contó primero su sueño a José así: en mi sueño había frente a mí una parra, y en la parra 3 sarmientos. Apenas brotó, apareció la flor y maduraron los granos en los racimos. Yo tenía en la mano la copa de Faraón, y tomando aquellas uvas las exprimía en la copa de Faraón y ponía la copa en sus manos. José le dijo: esto es lo que quiere decir tu sueño. Los 3 sarmientos significan 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te restablecerá en tu oficio y volverás a colocar la copa en manos de Faraón como lo hacías antes cuando eras jefe de los que preparaban su bebida. Acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto y habla en mi favor a Faraón para que me mande sacar de esta cárcel. Pues contra mi voluntad fui raptado del país de los hebreos, y tampoco aquí he hecho nada por lo que merezca estar en prisión. Al ver el jefe de los panaderos que José había dado una interpretación favorable, le dijo: voy a contar ahora mi sueño. Había 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto de arriba había toda clase de pasteles de los que come Faraón, pero los pájaros se lo comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. Respondió José: este es el significado. Los 3 canastos son 3 días. Pasados 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te colgará de un árbol y las aves vendrán a comer tu carne. Al tercer día era el cumpleaños de Faraón, y dio un banquete a todos sus servidores. Y cuando estuvo con ellos, se acordó del jefe de los que preparaban las bebidas y del jefe de los panaderos. Repuso en su puesto al que preparaba las bebidas, quien de nuevo puso la copa en las manos de Faraón, mientras al jefe de los panaderos lo hizo colgar, tal como José lo había interpretado.
El que preparaba las bebidas no se volvió a acordar de José, sencillamente lo había olvidado.